Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo una invitada especial súper chévere, súper interesante. Vamos a hablar de un tema muy llamativo y que los pacientes preguntan todo el tiempo, y es el tema de los hábitos saludables. Además que vamos a estar con una persona que además ha vivido la experiencia y que me parece más llamativa aún, porque no se trata solo de decir eh, hace esto y esto, sino, bueno, y cómo es realmente la situación, cómo es vivirlo realmente. Entonces creo que va a ser aún más útil para ustedes eh, conocer cómo es el proceso de esas personas que deciden perder peso y hacer esa transformación que cambia no solo la manera como se ven, sino cómo se sienten y cómo su estado de salud también mejora. Entonces, creo que va a ser muy útil para muchos pacientes que están allí en ese proceso de empezar su transformación. Hola Marisabel, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Qué bueno, es lo mismo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas a cuarentena, Marisabel? Todo bien, aquí acoplándonos un poquito a los cambios eh, que trae pues toda esta situación, pero bien, todo bien. Qué bueno, me alegra mucho. Estamos todos pues viviendo el mismo proceso. Yo creo que es parte del tema de adaptarse, de enfrentar de alguna manera diferente lo que está ocurriendo en el mundo, de prepararnos además, porque definitivamente esto no va a ser toda la vida, esto va a ser un proceso transitorio y ya después volveremos a nuestras actividades normales. Poco a poco, en la medida en que se permita y que sea seguro, pues en general, por ejemplo, en mi caso, volver a ver consulta, volver a hacer tratamientos y volver a operar, y en tu caso, por ejemplo, volver a ver tus pacientes, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, tienes toda la razón. María Isabel, les comentaba a todos, es una persona que ella es médica. De hecho, tú fuiste estudiante mía, no alcanzaste a ser estudiante mía, ¿no? No alcancé, no, En no la Universidad alcancé. Libre, no alcanzaste a estar en el grupo mío, ¿no? Pero María Isabel es egresada de una de las universidades aquí de Cali, donde trabajé como profesor de cirugía plástica. Y María Isabel es amiga también de mi novia. Ella me presentó con María Isabel porque de alguna manera la experiencia que ella había vivido, había pues pasado, fue muy llamativa desde el punto de vista de no solo el tema eh, físico, no, es decir, no solamente de cómo te veías, sino además porque tenías situaciones de salud que eran delicadas. Entonces, sí quería primero que presentarte pues con todas las personas que están con nosotros en vivo y que les agradezco estar con nosotros en este momento. Y pues quería que tú también te presentaras para que mencionaras cómo ha sido tu proceso, cómo ha sido tu experiencia, qué ha pasado en tu vida en estos últimos años. Bueno, ya el doctor dio una introducción un poquito resumida de lo que es María Isabel en la parte profesional. Pues yo soy médico de la Universidad Libre. Pues mi parte personal y por la que estamos de pronto aquí reunidos es por el tema del cambio de vida que tuve. Pues digo cambio de vida porque fue un cambio radical y es pasar de tener un sobrepeso, una obesidad mórbida, a pasar a tener una vida de pronto un poco más sana, más saludable y pues un cambio de vida en todo el sentido de la palabra, tanto físicamente como emocional y la perspectiva con que se ven las cosas. Entonces, pues básicamente esa soy yo. ¿Cómo empezaste, María? Cuéntale a todos, cómo empezaste ese proceso de cambio? ¿Cómo era tu vida antes de y qué te llevó finalmente a tomar esa decisión grande de cambiar en tu vida? Cuéntales más o menos cómo era tu antes, cómo empezaste y ahora qué sigue. Bueno, mi antes fue de hábitos de, creo que yo que no tenía conciencia, era muy pequeña, pues vivía con mi abuela, entonces es un sobrepeso que inicia desde la infancia, muy temprana edad. Entonces, cuando uno tiene un hábito, pues de toda la vida, logra llevar muchos años sin problemas esto, hasta que llega un momento
que ya hay que decir basta. Mi situación de basta y lo que me llevó a parar fue entrar pues en algunas patologías como lo son la hipertensión, la diabetes, problemas ya muy orgánicos que me hicieron pues cambiar todos los hábitos que estaban haciendo daño conmigo. ¿Eso fue a qué Ese edad? ¿Qué fue edad el tenías cuando detonante. empezaste con esos problemas? 19 años, hoy tengo 25. Entonces, mira, imagínate para los que nos están viendo, imagínate una persona que a los 19 años, por sus hábitos, además muchos de esos hábitos son aprendidos, son en medio del contexto familiar, de alguna manera aprendemos a que esa es la manera óptima de comer y en medio de nuestras ocupaciones, del estudio, tú estabas estudiando medicina cuando toda esa Ujú, situación, entonces caemos en hábitos que no son los óptimos, ¿sí? Se perpetúan en el tiempo y además de eso, no solo producen cambios físicos, sino que generan problemas muy graves de salud. Marisabel les está contando, Marisabel en ese momento, a los 19 años, tenía hipertensión y diabetes, ¿sí? Ambos trastornos que potencialmente a una persona a largo plazo pueden derivarle de problemas muy graves como problemas del riñón, problemas del corazón, problemas cerebrales, entre otros, que terminan acortando la expectativa de vida y llevan a que un paciente o una persona pueda fallecer tempranamente, una mujer muy joven de 19 años perfectamente con esos dos trastornos asociados, a los 30, 35 años está en diálisis y a los 40, 45 años perfectamente puede estar falleciendo, ¿cierto? Cuéntame cuando tú fuiste, pues tú tomaste la decisión a partir de qué fue lo que sucedió en tu vida que te hizo tomar esa decisión radical. Bueno, fue una persona, fue un médico, pues como tenía todas estas patologías, pues obviamente son patologías que sí son silenciosas. Afortunadamente en mí, digamos que se alertó un síntoma y consulté al médico por ese síntoma. Ahí fue donde pues me descubrieron estas patologías asociadas y esa persona me dijo una información y fue, tú eres una chica de 19 años, en ese momento estaba en octavo semestre de medicina, estás haciendo una carrera de medicina y tienes una edad metabólica de un viejito de 82 años, o sea que prácticamente ya estás en las últimas, por así decirlo, y estás estudiando una carrera que implica que le expongas a los demás una buena salud, unos hábitos saludables, pero tú no eres saludable. Entonces, digamos que a mí esas palabras me hicieron como reaccionar. Al principio Como quien obviamente dice, estaba muy predicas pero no enojada. aplicas, ¿sí o no? Exactamente, exactamente. Al Ajá, principio estaba muy enojada, muy molesta, porque obviamente a uno no le gusta que le digan las cosas como son. sí. Pero pues eso fue lo que me hizo reaccionar y cambiar los hábitos totalmente. Listo. Entonces, ahí tú qué comenzaste a implementar o qué cambió en tus hábitos puntualmente, qué te comenzó a modificar. ¿Cómo fue ese proceso desde el inicio? ¿Qué pasó en la mitad? ¿Y cómo sigues en este momento? ¿Cómo arrancaste allí? Bueno, ella obviamente, ella es una especialista en medicina interna, entonces ella me pactó o me instauró unos parámetros para las patologías que yo tenía, diabetes e hipertensión, y pues también tenía problemas del colesterol alto, triglicéridos, es un síndrome metabólico asociado. Ajá. Entonces, a partir de eso, pues hubo restricción de azúcar, carbohidratos complejos, y sal en exceso, productos procesados, grasas saturadas. Entonces me dijo, bueno, tienes que quitar sí o sí esto de tu vida. Y pues la verdad, así como entró esa información, así mismo me quedó. Entonces, y hice un cambio muy abrupto de las cosas. O sea, yo entré, digamos, desayunando un ejemplo que los compañeros míos que estudiaron la carrera saben que desayunaba una Coca-Cola con brownie. Entonces entré desayunando Coca-Cola con brownie y salí tomando agua con lechuga, por así decirlo, un ejemplo. Ajá. Bueno, Eh, ese fue un eh, cambio muy drástico porque fue de inmediato, empezando. ¿cierto? Ujú. Sí. ¿Y qué pasó allí? Empezando fue eso. Pues
tuve obviamente una pérdida bastante importante de peso, pues fueron casi 20 kilos en 2 meses, ¿Tú pesabas inicialmente cuánto? ¿Cuánto pesabas 100, originalmente? 115 kilos. Ok. ¿Y tu índice de masa corporal era cuánto en ese momento? En ese momento era de 41, una obesidad mórbida. Imagínate, es una obesidad que se llama, es una obesidad tipo enfermedad. Cuando hablamos de obesidad mórbida, ya es una obesidad que pasa del trastorno simplemente de cómo se ve la persona gordita y pasa a ser un problema ya tipo enfermedad que deriva en otros problemas adicionales. Por ejemplo, una persona que tiene obesidad mórbida quiere decir que tiene problemas, por ejemplo, o puede tener problemas, por ejemplo, en sus articulaciones, en las rodillas, ¿sí? Puede comenzar a tener problemas como los que tú tenías en ese momento, hipertensión, diabetes, entre otros, ¿no? Y perdiste entonces, me cuentas, perdiste 20 kilos en un periodo muy corto de tiempo. ¿Cuánto fue más o menos ese tiempo? En como 2 meses y medio, 3 meses Listo, vale. máximo. ¿Cómo te sentías así? Bueno, pues enferma. La verdad, estaba enferma porque pues ya curiosamente cayó la universidad en un paro, cosa que no hace una universidad privada, pero bueno, Sí, me tocó la enfermedad en el paro y sí fue bastante complejo porque pues ya empecé con déficit de vitaminas, eh, también tuve secundario una colelitiasis por la ajá, pérdida abrupta de peso. Bueno, y otras trasfondos pues que iban ya en la forma de sentirse, como la parte emocional también influyó muchísimo. Cuando ya logré, digamos que sobrellevar la crisis de la enfermedad y establecerme, pues equilibrarme un poco más nutricionalmente, ya empecé a comer un poquito de más cosas, no ser tanta la restricción. Y para ese momento lo que hacía era aislarme, me ajá. aislaba socialmente. Entonces, ¿Por qué lo hacías? ¿Por cuando qué yo, decidiste no estar en contacto con la demás gente? porque sentía que si me relacionaba con los demás iba a caer en la tentación y la tentación eran las comidas del cine, la Sí, hamburguesita, bueno, cualquier tipo de cosa. Entonces, obviamente, eso de pronto generaba un problema y yo me aislé ajá, totalmente. sí. Después, pues eso fue el periodo como el primer año. En el segundo año ya pude con los horarios como ya cuadrarlos para que Ujú. pudiese entrar al gimnasio, entonces ya empecé a hacer actividad física y ya la cosa mejoró un poquito en la parte emocional, porque digamos que la actividad física sí me ayudó muchísimo a incorporarme nuevamente con los demás, como empezar a interactuar con los demás. Ajá. En ese momento ya llevabas cuánto tiempo en tu proceso de cambio, cuando habías decidido arrancar la dieta y arrancar el ejercicio, más o menos cuánto ha pasado, Año y medio, un año y más o medio. menos. Pero también me cuentas que hubo un impacto emocional muy importante, que incluso pues había de alguna manera síntomas de tristeza, de no deseo de hacer nada, incluso a veces eso produce problemas para dormir, para buscar algo que hacer o sentir como deseo de hacer alguna actividad, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para manejar ese tema? Porque muchos pacientes, muchas personas creen que el tema del sobrepeso, la obesidad, radica solamente en empezar a hacer dieta y ejercicio, es decir, buscar un fisioterapeuta, buscar una nutricionista y perder peso y hacer el ejercicio, pero no comprenden el tema también emocional que se puede derivar de esos cambios tan drásticos de peso. Entonces, ¿qué otra persona crees tú que es importante involucrar dentro de estos equipos para ayudar a los pacientes que se mantengan, digamos, positivos frente al cambio, ¿sí? Y se mantengan mentalizados de que es el camino correcto? ¿Qué crees tú que influyó para ti, que te benefició? Eh, pues, o sea, si yo desde un principio hubiese tenido un apoyo psicológico, creo que no hubiese caído en una crisis, creo que nunca me hubiese aislado, creo que no hubiese sido un proceso tan frustrante en un inicio. Fue al principio muy perturbador, entonces se veían las cosas muy, como un panorama muy frío
Y pues la verdad es que es un proceso muy bonito porque es un proceso de reaprender. Entonces uno estaba con una concepción y algo que había aprendido, y entonces tenía que desaprender todo eso malo que ya tenía como hábito y volver a aprender e instaurar cosas nuevas en el pensamiento. Entonces este acompañamiento de reaprender, de los nuevos hábitos, pues va acompañado de una persona que sepa de eso y que más que un psicólogo que lo lleve a uno ahí de la mano y que le esté diciendo, vea, las cosas son así para que abra los ojos. Porque a veces Sí. uno está sesgado. Entonces sí diría que es vital, vital, vital un psicólogo de la mano. ¿Tú hasta antes de eso creías en la psicología? Cero, cero, no, no, Uno no no. cree, ¿no? De verdad, en el tema médico, uno tiende a subestimar el impacto, por ejemplo, de una buena psicoterapia, ¿sí? De una persona que te apoye, que te diga, que te mantenga, que te dé mensajes positivos, ¿no? Y mira que ese personaje o esa persona que intervino en tu momento crítico de emoción, contribuyó también de manera muy importante a que pudieras mantener ese cambio. Seguramente, si hubieras entrado, por ejemplo, en depresión, eso te hubiera llevado nuevamente a hábitos malos, ¿sí? Tú en un momento me contaste que incluso podías haber tenido trastornos de la alimentación, tipo bulimia, que en algunos pacientes pues pueden llegar a recaer en ese tipo de situaciones, ¿no? Cuéntales un poquito de eso. Sí, pues cuando uno está sin, digamos que el pensamiento es una cosa bastante complicada porque cuando ya uno tiene una idea es bastante complejo desestructurarla. Entonces, si tu idea es estar en cierta condición física, pero tienes un ejemplo, algo que no se puede evitar, como era en mi caso que me pasaban a veces los atrancones, era los cumpleaños, era algo que yo no podía evitar, o sea, como uno no va a celebrar el cumpleaños de la mamá, ¿Qué un es, ejemplo. para el que no sabe qué es un atracón, qué es que te dé un atracón? Atrancón es como comer excesivamente hasta que ya tienes que vomitar, porque ya la capacidad gástrica no te da. Y eso te daban, cuando estabas en ese momento te daban ese tipo de situaciones. Exactamente, entonces era como ya le va teniendo uno miedo a las situaciones sociales, porque pues imagínate una trancón cada que sales o una trancón cada que pasa algo, entonces empieza uno a tener esos problemas. Aparte de la distorsión de la imagen, eh, uno no se ve como realmente es, entonces es el juego de la mente que todo el Sí, tiempo está diciéndole a uno una cosa, pero es algo que uno puede controlar y no significa que uno esté loco, sino que es algo que es un pensamiento que uno ya se socializa con eso y lo habitúa. Entonces, sí, por eso es la importancia del profesional que le diga a uno qué es lo que está pasando y por qué las cosas no son así. Acá hacían listo, unas súper. preguntas. Bueno, terminamos de contar tu historia y ahorita hacemos unas preguntas que nos dejaron en las redes desde hace unos días y las respondemos para terminar de Dale, la historia sí. completa. Entonces, muchas personas que te contactaron o que me escribieron a través de los perfiles me decían, no, pero es que cualquiera con una cirugía bariátrica, pues pierde ese peso y se hace su cirugía plástica y queda bien y no pasa nada, ¿sí? Entonces quiero resaltar que no siempre se necesita recurrir a la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica es una ayuda, ¿sí? Que permite perder dramáticamente peso en personas a las que les cuesta demasiado poder modificar esos hábitos desde el inicio, ¿sí? Pero en tu caso, ese cambio se dio y esa diferencia de peso se dio básicamente porque tú modificaste esos hábitos y empezaste a perder peso, primero con dieta y segundo con ejercicio. Tú me contabas que al inicio habías perdido 20 kilos y una persona me preguntó precisamente que si era saludable perder 20 kilos en 3 meses. ¿Tú qué piensas de ese tema de perder drásticamente y muy rápidamente peso? ¿Qué pasa en el cuerpo cuando pasa eso? Bueno, pues primero, para lograr perder peso hay que estar en una restricción calórica. ¿Qué implica estar en una restricción calórica? Pues que yo voy a comer menos de lo que estoy gastando. Entonces, al yo comer menos, pues tengo menos nutrientes que voy a aportar a mi cuerpo, vitaminas, minerales y
para realizar pues nuestras funciones metabólicas básicas. Entonces, cuando yo hago una restricción muy abrupta de micronutrientes, voy a tener muchos problemas a nivel de salud, a nivel de orgánicos, deficiencias de vitaminas, también problemas, lo hablamos ayer, era como la parte Endocrinológica, hormonal, ¿no? ¿Qué hormonal, pasa? sí, sí, donde se, ¿Qué ocurre cuando una persona pierde de esa manera peso? ¿Qué se descontrola hormonalmente? ¿cómo ha sido? Es decir, qué pasa a nivel hormonal cuando ya no has perdido rápidamente peso y no estás consumiendo los nutrientes que realmente tu cuerpo necesita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel físico pasa que se cae el pelo, ¿sí? Las uñas se ponen débiles, ¿sí? Okay. Hay trastornos de la menstruación, ¿sí? Hay trastornos de la piel, entonces son muchos otros factores que derivan del simple hecho de quiero perder peso, pero lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo excesivamente, ¿cierto? Entonces, esa persona que me decía, que me preguntaba ayer, si es viable perder 20 kilos en 3 meses, la respuesta es no. Definitivamente esas pérdidas tan abruptas de peso llevan a problemas de salud, ¿sí? Y peor aún, hablábamos de ese tema también, es que el cuerpo entra en un modo de ahorro de energía y a pesar de que estés comiendo menos, llega el límite en el que aún comiendo menos ya no pierdes peso, porque todo lo mínimo de nutrientes lo está guardando el cuerpo y impide que realmente sigas perdiendo peso de manera natural. Entonces, en realidad, ¿cuánto crees tú que debe una persona cuando empieza un plan de dieta comenzar a perder peso? ¿Cuánto debe comenzar a perder? Pues lo habíamos hablado, era un aproximado porque es que, pues como bien lo sabemos, todos somos como un universo totalmente diferente. Pero pues la idea es que no se excedan los 3 4 kilogramos al mes, que sea algo sostenible, las pérdidas de peso abruptas también tienden a no ser sostenibles con el tiempo, porque hablábamos del tema de los famosos rebotes que dada la misma restricción calórica a la que sometemos al cuerpo, cuando ya logramos intentar estar en un normocalórico, pues ya nos excedemos porque es intentar el cuerpo o sea, estuve mucho tiempo ahorrando, necesito que me devuelvan lo que me quitaron. Entonces, hay que hacer las cosas de forma más sostenible y la forma de hacerlo es que la pérdida de peso sea paulatina y no tan drástica. Ok, listo. ¿Qué opinas si entonces hacemos algunas preguntas, respondemos algunas preguntas de las que nos dejaron? ¿Te parece? Sí, claro. Listo. Entonces, una muy frecuente que dicen es, bueno, comenzaste a perder peso, lo lograste, ¿y cómo puedes mantener esa pérdida de peso? ¿Cómo haces que no vuelvas a subir de peso después de haber hecho una dieta? ¿Sí? Entonces, ¿qué recomendarías tú de manera general? Hay algo que hablaba en estos días por las historias de mi Instagram y hablaba algo de disciplina del pensamiento. Ujú. Todo para mí ya se convirtió en la mente. Yo antes no creía en la psicología y ahora para mí es el eje central. Porque Ajá, si yo no tengo, digamos, un cambio de chip y un cambio a nivel de pensamiento que me diga a mí que yo debo cambiar de los hábitos, que yo estoy haciendo algo que lo estoy haciendo mal porque me está generando un problema a nivel de salud, a nivel emocional, entonces debo cambiar y entender que debe ser cambiado por algo que sea algo correcto. Entonces, lo principal es el pensamiento, cambiar ese chip para los buenos hábitos y posterior a ello, disciplinarse, tener como una disciplina en todos los aspectos de la vida. Así como ayer lo comentábamos, como cuando nosotros estudiamos medicina, nosotros entramos con una motivación, no, qué chévere, qué rico ayudar a la gente, pero cuando estamos por allá en los parciales de genética, asados que ya no queremos nada más, pues ya ahí ya no hay motivación, ya ahí ya no pensamos en sí, qué rico ayudar a la gente, sino que ya pensamos, bueno, ya nos metimos acá, toca seguir con la disciplina, que es seguir estudiando, seguir trasnochando, y eso pasa lo mismo en la nutrición. Entonces es
disciplinar cada aspecto de la vida, tanto la parte nutricional como el tema de la actividad física. Listo, súper. ¿Qué opinas de los jugos detox? Los jugos verdes, los jugos detox, ese tipo de cosas para perder peso. ¿Qué te parecen esos? El tema de moda. Pues el tema de moda. Los jugos detox, no, o sea, si yo me mantengo en la premisa de déficit calórico, voy a perder peso así sea a punta de chocorramo. Eh, Súper, me mm, gusta esa frase. sí, o sea, pérdida de peso es igual a déficit calórico. Entonces, pues los jugos detox, como la concepción es que tienen frutas y tienen algunos vegetales. Si lo miramos por la parte nutricional, pues muy chévere, es una forma muy fácil de las personas que de pronto no les gusta comer verduras, comerse el jugo como, comerse las verduras en un jugo. Digamos que por esa parte, bien. Pero que si eso me va a hacer perder peso, pues si no tengo un déficit calórico, no voy a perder peso. Listo. De acuerdo. ¿Tienes preguntas tuyas ahí? ¿Tienes de pronto alguna que quieras que respondamos? Sí, acá había una que vi que me gustó, que cómo sostenemos, eso ya le respondimos, la sostenibilidad. ¿Qué opinas de las dietas cortas? La dieta de la piña, la dieta del atún, la dieta de, bueno, hay mil dietas cortas de 2 semanas y con eso logro perder 10 kilos. ¿Qué opinas de esas dietas cortas? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué crees Las que... dietas cortas, pues lo que ahorita mencionó de pronto mencionaste, y era el tema de la restricción calórica. O sea, la mayoría de estas dietas tienen como objetivo, pues, hacer una restricción calórica. Entonces hay una pérdida de peso bastante importante porque son dietas muy, muy restrictivas, pero como lo habías explicado, al estar el cuerpo en modo ahorro de energía, pues vamos a hacer que ese metabolismo basal de nosotros se disminuya y entonces ahora vamos a quemar grasa menos de lo que podíamos quemar comiendo un poco más. Entonces sí van a funcionar, pero va a llegar un tiempo en que ya nos adaptemos y tengamos una adaptación metabólica y ya no haya una oxidación de grasa eh, potencial, por así decirlo. Ajá, cierto, totalmente de acuerdo contigo. Aquí había otra pregunta. Mira, hay una pregunta muy frecuente de los pacientes que se hacen lipo y lipoinyección en Ujú. los glúteos, ¿sí? Porque dicen que cuando pasa el posoperatorio se les pierde la grasa o ya no tienen grasita en los glúteos, que se absorbió en teoría toda la grasa. Entonces dicen, ¿cómo se debe comer saludable y no perder la grasa en los glúteos? ¿Qué crees tú que es importante en el caso, por ejemplo, de una cirugía plástica? Ahorita ya tocamos el tema central del live, que era el tema de antes o después, pero por ejemplo, para el caso puntual de una lipoescultura, que es una pregunta de un paciente, ¿qué debe hacer para evitar, por ejemplo, perder drásticamente peso después de una cirugía? Pues lo principal es el estado nutricional, o sea, si vamos a hablar de la parte orgánica, la recuperación de un paciente, pues en cirugía debe tener una parte nutricional bien importante. Lo que es común y lo que hablábamos en algún momento es que las personas tienden, no, pues como se operan, quieren conservar la línea y entonces empiezan una restricción calórica. Y era lo que yo hablaba antes, al haber restricción calórica, pues voy a tener menos nutrientes en mi cuerpo, entonces voy a tener más problemas orgánicos, la recuperación va a ser más lenta y pues voy a tener como unos tropiezos en la recuperación de la cirugía plástica. Y en De general, pues acuerdo, yo creo que voy de cualquier acuerdo cosa. contigo. Mira, y pasa con mucha frecuencia, yo lo veo en mi consulta, pacientes que, por ejemplo, entran con 60 kilos de peso a una lipoescultura, ¿sí? Perfectamente a los 2 meses están en alrededor de 50, 48 kilos. Es una pérdida demasiado abrupta, demasiado rápida de peso. Y como lo menciona Daniel Consuegra, Doc, gracias por el comentario. El tema es mantener una ingesta
que represente las necesidades corporales de ese momento. Un posoperatorio implica un estado en el que todas las proteínas del cuerpo y todos los nutrientes están siendo consumidos para ser invertidos en la sanación de los tejidos, en la recuperación de los tejidos, en la cicatrización. Entonces, es importante que el número de calorías que se ingieren, y eso pues obviamente va a ser parte de un proceso de valoración nutricional, lo harían contigo, con que tienes el conocimiento, con nutricionistas, entre otros, con unas dietas que tengan la cantidad de calorías necesarias para que en el posoperatorio no pierdas dramáticamente peso, sino que trates de mantenerte en lo posible, ¿sí? Eso va también a permitir que esa grasa que estamos trasplantando mantenga su volumen, mantenga su viabilidad y no afecte de alguna manera el resultado del contorno puntualmente para el caso, por ejemplo, de los glúteos. Daniel lo menciona ahí en los comentarios y es una dieta normocalórica que tenga una gran cantidad de carbohidratos complejos y de proteína de alto valor biológico. Es la clave para, sobre todo, por ejemplo, mantenerte en los periodos sin picos altos de insulina, pues que también genera efectos deleterios para el caso del posoperatorio. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? ¿Cómo afecta tu ánimo la pérdida de peso? ¿Qué piensas de eso? Pues incluso la depresión y los trastornos como la ansiedad y la depresión están relacionados mucho con el déficit vitamínico. Entonces, hablando desde el punto de vista fisiológico, al yo tener una pérdida de peso y una restricción calórica, yo voy a generar pues la disminución de vitaminas y eso me va a generar secundario pues una depresión, no en todos los casos ciertamente. Y además de eso, es como tomemos las cosas, como nosotros asumamos las cosas. Entonces, si nosotros asumimos el papel de la pérdida de peso como algo, como una dieta, como un patrón, como algo que hay que seguir tajantemente, y lo miramos de un sentido en un sentido como muy restrictivo, pues va a generar bastantes problemas a nivel emocional, por lo que yo le comentaba en un principio, las personas se tienden a aislar y la relación con la comida es muy mala. Entonces, son personas que incluso tienden posteriormente a tenerle miedo a comer, a las cantidades, a ciertos alimentos. Listo, súper. Tocando el tema central del live de hoy, ¿qué responderías tú con respecto a, porque nos lo pregunta Lixo Centro de Belleza precisamente en este momento, y es, entonces, ¿qué es conveniente? ¿Es bueno o es necesario o es ideal tener esos cambios antes o después de hacerme una cirugía plástica? ¿Tú qué crees después de haber vivido toda la experiencia alrededor de esto? Yo pensaría que hay que primero establecer los hábitos y posteriormente pensar en la realización de la cirugía plástica, para poder que los resultados de la cirugía plástica perduren con el tiempo. No vamos a hacer, pues, de pronto someterse a un procedimiento quirúrgico para que posteriormente no, si no teníamos un hábito previo, pues va a ser muy difícil que con todo ese cambio tanto físico vayamos a tener un cambio en las conductas, porque las conductas se cambian es con el tiempo, es de forma paulatina, y pues la cirugía es de un día para otro, un día estás así y el otro día ya cambiaste totalmente. Entonces, esos cambios a nivel de hábitos sí se dan es con el tiempo. Pensaría yo que en un principio hay que adaptar los hábitos y posteriormente realizarse la cirugía plástica. Aún más, con el desarrollo de las tecnologías para los procedimientos de cirugía plástica, el hecho de tener ya instaurado esos hábitos desde antes, comer bien, hacer ejercicio, permiten también que los pacientes se recuperen más rápidamente. Hoy en día hablamos de técnicas de recuperación ultra rápida, por ejemplo, en el caso de las mamoplastias, estamos hablando de tiempos de recuperación de 24 horas, obviamente no para hacer ejercicio, pero sí para reasumir, por ejemplo, el tema de la dieta adecuada. Estamos hablando, por ejemplo, que una lipoescultura en 2 o 3 semanas los pacientes están volviendo a hacer actividad física. Para el caso de cirugías combinadas, 6 semanas, 8 semanas puede ser suficiente para retomar actividad física. Entonces, ¿qué mejor motivación todavía es que
ya tengas esos hábitos ganados, que sean parte de tu cerebro, de tu conciencia directa, de tu inconsciencia incluso. Es como que el cuerpo cuando ya haces ejercicio te pide todos los días que debes hacer algún tipo de movimientos, que debes hacer algún tipo de carga, algún tipo de repeticiones para sentirte bien. Entonces, definitivamente, yo a mis pacientes siempre les recomiendo en lo posible que esos hábitos deben empezar antes. Muchas pacientes llegan al consultorio y me dicen, doctor, yo me quiero hacer una marcación abdominal. Y yo lo primero que les pregunto es, ¿y tú haces ejercicio desde ya? No, doctor, pero después voy a empezar a hacer ejercicio. Entonces, ese tiende a ser la excusa o el factor como que, bueno, me la hago, pero después sí arranco. Y en el caso, por ejemplo, de procedimientos de definición muscular, está muy claro que el resultado es muy superior en personas que ya tienen ganado ese hábito porque han comenzado a desarrollar masa muscular y además alimentación suficientemente buena para potenciar el crecimiento muscular, potenciar el crecimiento de los músculos abdominales, la hipertrofia de estos músculos. Entonces, el resultado siempre va a ser muy superior si los hábitos vienen desde antes del procedimiento y, por supuesto, se reinician tempranamente en el posoperatorio. Y eso es fundamental. Pasa con mucha frecuencia, me pasa todos los días. Hoy en día la marcación abdominal es el procedimiento que más piden las pacientes. Ninguna ya no quiere, nadie quiere ya una lipoescultura normal. Ninguna quiere una lipoescultura normal. Todas quieren lipoescultura, pero doctor, me hace La las rayitas, chocolatina. ¿sí? Entonces, no hay nada más postizo, no hay nada más fake, no hay nada más irreal, ¿sí? Que un abdomen que no tiene masa muscular y tiene 3 rayitas. Entonces, por eso mi mensaje para los pacientes es, sí, se puede hacer, pero es ideal que vengas con unos hábitos buenos, que ya desde antes los tengas, que los puedes iniciar y que puedes cambiar tu mentalidad, definitivamente sí se puede hacer después, no es que no se pueda, pero es ideal en cuanto al resultado que se puede obtener el haber empezado desde antes, básicamente porque al final el resultado va a ser muy superior si lo has implementado desde tu inicio. Y era un tema que hablaba también contigo, y es el tema de la cirugía bariátrica, ¿sí? Porque muchos pacientes simplemente condicionan su pérdida de peso a me voy a operar para hacerme, ponerme unas grapitas en el estómago para que no tenga tanta capacidad, me llene rapidito y baje peso. El problema de la obesidad es un problema que es multifactorial por un lado en cuanto a sus causas, pero además relacionado con un aspecto mental. Si el chip no cambia, no pasa nada si te pusieron unas grapas en el estómago. A largo plazo, también lo veo en mi consulta, pacientes sometidos a cirugía bariátrica, sleeve gástrico y muchos otros procedimientos que no han modificado sus hábitos. A corto plazo pierden peso, el músculo que compone el estómago es un músculo que se dilata. Entonces, en la medida en que los hábitos se reasumen de manera inadecuada, el músculo se relaja, la capacidad gástrica vuelve y aumenta y perfectamente puedes volver a consumir grandes cantidades de calorías y volver a ganar peso, incluso después de haber tenido una cirugía bariátrica. Entonces es súper importante que arriba la mentalidad del chip tiene que cambiar para que el resultado, tanto de la cirugía bariátrica como de la cirugía plástica, pues se perpetúe en el tiempo además, ¿no? Una paciente me preguntaba, entre las preguntas que me hicieron, que qué es recomendable cuando estás haciendo un proceso nutricional para manejar la ansiedad de comer, porque le pasa a todos los pacientes. Comencé la dieta y estoy juicioso, estoy haciendo ejercicio, pero es que entre comidas me da un desespero y me mando un brownie, un helado, cualquier otra cosa y daño todo lo que estoy haciendo en mi alimentación inicial. Entonces, ¿qué le recomendaría esto a los pacientes que tienen ansiedad, que tienen el deseo de comer más? ¿Cómo manejar eso? Bueno, lo primero que uno entraría a valorar es que la dieta a la cual esté haciendo no sea muy restrictiva, porque si es muy restrictiva, pues está ingiriendo muy poco y obviamente le va a dar demasiada hambre, más de lo que un déficit calórico normal haría. Lo secundario es ver el tema de los macronutrientes, que esté una distribución adecuada de los macronutrientes. Utilizar comidas que generen saciedad y que esta saciedad y este tiempo me perdure más llena para la siguiente comida y así no voy a estar picando entre comidas. Entonces, importante, una fuente importante de proteína en las comidas principales y en las pequeñas comidas que serían como la media mañana y la media tarde, que es generalmente lo que se utiliza. Utilizar grasas saludables como frutos secos, eh, eh,
también el yogur griego, o sea, alimentos que sean altos en grasa y altos en proteína. Otra cosita era el tema de los picos de insulina. Si nosotros tenemos todo el tiempo una dieta muy alta en carbohidratos que son simples, pues voy a tener unos picos de insulina y esto me va a generar ansiedad, más ansiedad. La otra parte sería la ansiedad de tipo psicológico. Si yo así esté llena, pero sigo pensando en que tengo hambre, pues no voy a Y vas llenar a la nevera y miras y vuelves. Ah, ¿y qué pasa a nivel exactamente. mental? Entonces habría que valorar varios aspectos, pero pues en términos nutricionales sería como el manejo, un manejo importante de las proteínas, de las grasas saludables y de los carbohidratos complejos, más priorizándolos más que los simples. Por supuesto, esta es una respuesta de alguna manera general sobre lo que se General. debe hacer y esto va muy acoplado a los gustos individuales. Entonces, por eso es muy importante el tema de la valoración individualizada de tipo nutricional o del tipo médico en general. Pero ¿por qué a qué se debe eso? Y es que los gustos son muy individuales. Entonces, Marisabel no te puede decir, no le puede decir a todos los pacientes, no, come maní porque es que resulta que ella es alérgica. Entonces, pues obviamente no puede consumir maní, ¿sí? Todas esas pautas van muy individualizadas y requieren la relación de un experto que te pueda definir cuál es el plan ideal, cuáles son las recomendaciones ideales, ¿sí? Para llevarte a cumplir esa meta de pérdida de peso. ¿Tú tienes más preguntas allí de pronto, María? ¿Te acuerdas de lo que te han Eh, hecho? Ahí hay un ítem para los que están todavía con nosotros conectados. Hay un ítem de preguntitas. Ahí pueden ir haciendo las preguntas adicionales mientras seguimos hablando y ahorita en un ratico hacemos a responder rápidamente todas las que estén allí, ¿vale? ¿Tienes alguna por ahí de pronto? eh, no, pues que no me he fijado casi. A ver, miremos aquí arriba. Voy a mirar aquí arriba rápidamente las iniciales y ya te voy haciendo las preguntas. A ver, por aquí. Hablan de medicamentos en las preguntas que me hicieron, medicamentos para perder peso. Hablan de Saxenda. ¿Qué opinas de Saxenda? Pues básicamente eh, los medicamentos lo que hacen es ayudar un poco al tema de la ansiedad orgánica. Entonces, si nosotros estamos bajo el contexto de déficit calórico y nos ayudamos con un fármaco como en, la Victoza, la metformina, los fármacos que digamos que están avalados por la Organización Mundial de la Salud para la pérdida de peso, eh, o no sé si el Orlistat todavía lo están utilizando, creo que no. No, está suspendido en el mercado. Terrorista. Ok, pero eran medicamentos que estaban, pues, digamos, avalados para la pérdida de peso, pero son medicamentos que son una ayuda, o sea, es algo adicional, pero no significa que yo voy a tomarme el medicamento y voy a perder de peso, porque si yo no tengo un plan nutricional estructurado y que el enfoque sea para la pérdida de peso, pues por más Victoza, por más metformina, por más medicamentos que yo esté tomando, pues no me va a funcionar si no tengo un déficit calórico. Listo. Francis me pregunta que qué tan cierto es que si tienes grasas viscerales no funciona la cirugía del abdomen. Entonces, Francis, mira, de manera práctica, ¿uno tiene grasa debajo de la piel o tiene grasa dentro del abdomen? La grasa dentro del abdomen se llama grasa visceral y es la grasa más mala de todas porque es la que está asociada con los trastornos metabólicos, con los trastornos como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. Cuando se acumula grasa intraabdominal o grasa visceral, es una grasa además que no podemos extraer con ningún tipo de dispositivo médico, con ningún tipo de lipo se puede sacar y es la única grasa que puede ser quemada con dieta y ejercicio. Entonces, ¿por qué es que la gente cree que no funciona la cirugía? Porque básicamente yo te saco la grasa que esté de la piel hasta los músculos. Este segmento de grasa lo puedo sacar y hacerlo delgado. Pero si por ejemplo tienes una cantidad muy grande de grasa dentro del abdomen que empuja la pared abdominal hacia adelante, todavía vas a verte no completamente plano en tu abdomen, sino que va a haber algo de ese volumen de la grasa visceral que no has quemado. Entonces es muy importante entender y eso en la evaluación un cirujano plástico te va a orientar, te lo va a decir. Mira, yo creo que tienes mucha grasa externa o grasa parietal
y grasa interna o visceral. Esa grasa externa la podemos sacar, pero la grasa interna tiene que ser de tu parte del esfuerzo para que puedas ver un resultado muy superior a largo plazo. Preguntan por aquí, para conservar la grasa de los glúteos, ¿qué alimentos debo consumir? ¿Qué le recomendarías en términos generales a un paciente? ¿Qué grasita, qué consumir para mantener la grasa de los glúteos después de su cirugía? Pues era lo que hablábamos ahorita y es el tema de conservar un estado nutricional adecuado para, o sea, evitar obviamente las grasas saturadas y todas las grasas malas, pero tener un estado nutricional adecuado. Entonces, habría que valorar pues las calorías de mantenimiento. Si lo que la persona no quiere es perder la grasa, pues si se somete a un déficit calórico, pues va a perder grasa generalizada. Entonces, también pues va a perder grasa de la cola. Entonces, si lo que no quiere es eso, pues no puede hacer un déficit calórico porque pues va a perder la grasita. Listo. ¿Qué carbohidratos complejos, por ejemplo, conoces tú? Algunos ejemplos. La avena, la papa, la yuca, todos los tubérculos, Ajá. el arroz, El camote, que no se conoce pues mucho aquí también, pero es una buena fuente de carbohidratos complejos. Vivi, que nos exacto, está la preguntando, Vivi es batata. una paciente mía, también se hizo cirugía de contorno corporal, entonces ese es el ejemplo de los carbohidratos complejos usuales. Nos pregunta también, por ejemplo, aquí, ¿se pueden eliminar completamente los carbohidratos sin que sea perjudicial para la salud? No va a perjudicar sí o sí la salud. El cerebro, como primer, digamos que elemento que utiliza es la glucosa. La glucosa la obtenemos de los carbohidratos, entonces pues si no tenemos fuente de carbohidratos vamos a tener muchísimos problemas a nivel orgánico. Entonces no se pueden dejar bajo ningún motivo. Ni Ahí siquiera los pacientes que son diabéticos. ok, ahí tocas un tema chévere y es un tema también muy de moda, dieta cetogénica. ¿Qué piensas tú de ese tipo de métodos de alimentación? Dieta Ese keto, tipo de Dianis está mencionando eso dietas ahí. Ajá, Ese tipo de dietas tienen que ver más con los gustos, pero son dietas que pueden mantenerse porque las dietas generalmente tienen carbohidratos de otras fuentes, como lo son algunas frutas y algunas verduras. O sea, ellos no retiran del todo los carbohidratos, pero va ajá. más al gusto, pero sí, es una dieta diría yo que es poco sostenible con el tiempo, porque pues no es, aparte de ser un poco costosa, diría yo, por el tipo de alimentos de alto contenido biológico que tienen y que hay que consumir en esas dietas, no lo encontramos en todos lados, entonces pues las comidas como en la zona social y todo eso se perturbarían un poco. Entonces yo diría que es dependiendo de los gustos y si va bajo la misma premisa, déficit calórico, vas a perder peso, sea dieta cetogénica o no, pero ya va entre gustos. Listo. Otra pregunta que salió por aquí que está muy interesante y es esta, por ejemplo. ¿Qué opinas de esto? Tengo varios poliquísticos. ¿Qué recomendaciones me das sobre la dieta y si puedo tomar algo para la ansiedad? Pregunta Rosy Salcedo. Ovarios poliquísticos, tiene que ver todo eso es un síndrome, ¿no? Entonces hay una Ujú. resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina, pues entonces nos va a decir que tenemos que comer como hipoglúcido, disminuir los carbohidratos simples y que la dieta ¿Qué es sea, un pues, carbohidrato simple? ¿Qué es un un carbohidrato simple? carbohidrato simple es los derivados, puede ser la fructosa, aunque la fructosa tiene fibra, entonces digamos que no tendría mucho problema. El problema ¿Qué otro, por sería ejemplo, es un carbohidrato simple? la Los glucosa en postres, las sí, tortas, los postres, las tortas, los helados, esos son carbohidratos simples. la Y leche. modificarlos por carbohidratos complejos, que fue los que mencionaste hace un ratico, que son Ujú. básicamente fuentes que se demoran más. En las frutas, por ejemplo, menciona también Daniel que son carbohidratos simples. Entonces, ¿tú qué le recomendarías, por ejemplo, a una persona que tiene síndrome ovario poliquístico y quiere controlar un poquito la ansiedad? Entonces, eso va en el mismo sentido de lo que hablábamos hace un ratico y es el tema de las comidas frecuentes con alto aporte
con proteínas de alto valor biológico para evitar el proceso de sentirte con hambre, porque ese es el proceso de sentirte con hambre, ¿sí? El que lleva a que consumas de más y peques en cuanto a los hábitos que debes estar teniendo en tu dieta, ¿cierto? Cierto. Por aquí otra pregunta, dice, bueno, son preguntas, eres un ejemplo de la vida, dicen por aquí, te felicitan, Ujú. Camila Saavedra. Tienes por aquí otras preguntas. ¿Qué opinas del ayuno intermitente? Otra pregunta frecuente. El ayuno intermitente también tiene que ver con el tema de gustos. Hay personas que pueden comer 2 veces al día y con eso están bien, como hay personas que deben comer muchas veces al día. Si el ayuno intermitente es para la pérdida de peso, o sea, yo sueno muy redundante, pero es lo que es. Debo comer menos de lo que gasto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un déficit calórico. Obviamente, si yo hago un ayuno intermitente, pues me voy a ahorrar unas comidas. Entonces, si solo voy a comer 2 veces, pues ahí ya me estoy ahorrando varias comidas y ese ahorro de calorías me va a generar el déficit calórico. Ok. Una pregunta más. ¿Qué dices de esto? ¿Qué opinas de dejar de comer después de las 6? Va Ah, entre gustos, o sea, lo importante es lo que hagas al final del día, al final de la semana, pero en sí, si no estás mal, no tienes una patología como un reflujo gastroesofágico o algo así que o a las 7 de la noche o ponga a otra cosa, pues a cualquier hora. O sea, eso no te va a frenar la pérdida de peso. ok. Dieta, ayuno y luego comes en el mediodía. Está Pregunta como, Michelle. Ya la respondimos. En términos generales, pues no es lo más favorable, no es en realidad la más favorable, ¿no? sí, ¿Tienes de pronto allí? ¿No tienes alguna pregunta que tengas tú por responder? Que nos habían hecho eh, en el post de las historias. No sé si tengas algo más que quieras recomendar a los pacientes. Yo, eh, no, no, que no hayamos tocado. espera aquí. Está como la Ella es señal. la mejor. Quiero agradecerles entonces Mm. a todas las personas que estuvieron con nosotros en el envío. De verdad ha sido muy productivo. Espero que para ustedes también haya sido informativo y útil con respecto a el cambio de hábitos, cuándo debe ocurrir, cómo se debe mantener. María Isabel es experta. Ella pueden concertar una cita para que les pueda dar recomendaciones adecuadas para dar su plan de dieta, ejercicio ideal para su pérdida o para sus objetivos puntuales. Si quieres mantener, si quieres bajar de peso, es la persona indicada para ayudarles. Entonces, no duden en contactar. Es una persona muy querida, ayudar mucho. Está mal un poquito. El internet en este momento, pero no adicionales. Sí. No, pues conectados con nosotras. Es un momento de información bastante importante, de aprendizaje, retroalimentamos, es lo cada día y pues nada, mejorando. Muchas gracias al doctor por la invitación. Gracias. Bueno, ya nos veremos nuevamente pronto para todos. Feliz noche. Chao, María. Gracias. Chao, que estés bien, muchas gracias. Cuídate. Bye. No, pero está fallando el internet al final, ¿no?